hay una necesidad muy grande. Hay una necesidad grande de poder escudriñar nuestros corazones. Porque en el corazón es donde entran los pensamientos, es en donde entran las cosas que se van a llevar a cabo o se van a expresar, porque las hemos concebido ya en nuestras mentes. Y cuando hablamos de nuestro corazón, estamos hablando de nuestra mente. Estamos hablando de nuestra mente, que es en donde llegan los malos pensamientos, donde llegan también los buenos pensamientos, que solamente el Espíritu de Dios puede hacer esa obra en nuestras mentes, cuando nosotros se lo permitimos. Hoy día vamos a la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, lo que fue nuestra lección. Y oro al Señor para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta hora. Que podamos meditar y que el mensaje de esta hora pueda ser de edificación a nuestra vida. Que podamos escudriñar completamente nuestros corazones. Que podamos analizar realmente dónde estamos en este momento parados. Que podamos escudriñar dónde nosotros ahora mismo estamos conforme a las Escrituras, cómo estamos en nuestra condición espiritual. Si nuestra condición espiritual está en descendencia o si nuestra condición espiritual está en descendencia. Pienso que tiene gran importancia. ¿Ascendencia o descendencia? Exacto, si nuestro corazón está en ascendencia o si está en descendencia. Todo lo que dije anteriormente, no, lo dije mal. Descendencia y descendencia. Ok, gracias por la corrección. Así que, a través de la palabra de Dios vamos a poder ver, y a través de los testimonios, si nuestros corazones están en ascendencia o si nuestros corazones están en descendencia. Estamos viviendo en la hora del juicio. Estamos en el gran día de la expiación. Estamos celebrando en esta hora ese día de la expiación, en el acontecimiento profético de la fiesta del día de la expiación, que comenzó en el año 1844, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Estamos bajo el cumplimiento de esta gran fiesta que celebraba el pueblo de Israel. Pero entendiendo que estamos en esta gran fiesta del pueblo de Israel, que se aplica a nosotros, a la Israel espiritual en este tiempo en el cual estamos viviendo, que se aplica tanto a judíos como a gentiles, donde el ser humano hoy día está siendo en esta hora observado por los ángeles celestiales, donde están llevando toda nuestra información, todas nuestras obras, todo lo que hacemos en esta tierra. Esa información los ángeles de Dios la están llevando según conflicto de los siglos, la están llevando a los registros del cielo. Y allá en los registros que se encuentran en el cielo se están escribiendo, sea tanto las buenas obras como se están escribiendo las malas obras. Como también se están escribiendo en el libro de la vida los nombres de aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Amén. Creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén. Así que pesa sobre nosotros una gran responsabilidad de poder escudriñar nuestros corazones. En el libro de 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice la palabra de nuestro Dios: examinaos a vosotros mismos. ¿A quién está diciendo? ¿A quién? A mí. No está diciendo examina a mi compañero en la fe. No. Está diciendo examinaos a vosotros mismos. Así que el texto bíblico se aplica a mí, a Osvaldo,
personalmente. Porque tengo la responsabilidad de hacerlo y porque reconozco que soy un vil pecador y que necesito de la gracia de Dios constantemente. Pero dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice la Escritura. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis ¿qué? Reprobados? En el libro de Mateo capítulo 19 vamos a analizar una pregunta que le hicieron los discípulos a nuestro amado Jesús. Una pregunta que es la misma pregunta que nos debemos hacer nosotros mismos. En Mateo capítulo 19 se nos enseña a nosotros, la palabra de Dios nos muestra a nosotros una historia muy interesante acerca de un joven rico. Pero dice el versículo 14 en adelante de la siguiente manera. Pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan ¿a quién? A mí. Y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Pregunto, ¿los niños se enojan? Sí se enojan, pero los niños se pueden enojar y bien enojados, pero sin embargo a los 2 o 3 minutos se les olvidó el enojo y están jugando. Dejad que los niños vengan a mí. Jesús estaba tratando de enseñarle a los discípulos que ellos necesitaban escudriñar sus propios corazones. Porque nosotros como seres humanos finitos y pecadores, cuando algo nos molesta, nos quedamos enojados. Y pasan los días, y pasan los años, y pasan los meses, y nos podemos quedar enojados. Pero Jesús estaba tratando de enseñar a los discípulos de que necesitaban ellos ser niños. Se necesitaban ser como niños. Y sigue diciendo, y habiendo puesto sus manos sobre ellos, partió de allí. Y aquí vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién? Dios. Y si quieres entrar en la vida, dijo Jesús, guarda ¿qué? Los mandamientos. Interesante que Jesús dijo, ninguno hay bueno. Ahora pregunto yo, ¿Jesús era bueno? Amén. Seguro que sí. No ha habido un ser humano en esta tierra que haya sido más bueno que Jesús. A mí me llama la atención cuando escucho seres humanos que dicen, yo soy bueno, soy buena gente. Así que Jesús nos está mostrando a través de su palabra de que en Jesús había tal humildad que Él mismo, aquí dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Jesús fue un hombre humilde. Jesús nos muestra a nosotros de igual manera que debe haber ese espíritu de humildad en nuestros corazones. Hoy celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor. Es un rito de humildad el que se lleva a cabo. Y en la Cena del Señor, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a experimentar lo que aquí estamos leyendo. A experimentar en nuestra vida la experiencia de Jesús. Jesús caminó humildad, aunque Jesús no cometió pecado, sin embargo se hizo pecado por nosotros.
Ahora, si analizamos los versículos que siguen, dice, y él le dijo cuál es el joven rico, y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Podremos nosotros decir quizás de la misma manera con nuestras acciones? Que lo hemos guardado todo desde nuestra juventud. ¿Qué más me falta, Jesús? Yo pregunto a la iglesia hoy día, ¿qué más nos falta? O me pregunto yo mismo personalmente, ¿qué más me falta, Jesús? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Amén. Vamos a seguir analizando lo que dice aquí la palabra de Dios. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús conocía el corazón del joven rico. Jesús conoce nuestros corazones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de ¿quién? De Dios. Ahora, este es el punto importante. Quiero que presten atención a esto. Dani, presta atención a este punto importante. Al oír esto, sus discípulos se ¿qué? ¿Qué hicieron los discípulos? Se asombraron. En gran manera. No que se asombraron simplemente. No, se asombraron en gran manera. Diciendo, ¿quién entonces podrá ser qué? Salvo. Esta es la pregunta que nos necesitamos nosotros hacer en este momento. ¿Quién entonces será salvo? Seguimos leyendo. Mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es ¿qué? Imposible. Quiero aclarar, hermano, estoy hablando un poco alto porque necesito hacerlo por la grabación, no hay micrófono. Pero con Dios todo es ¿qué? Posible. Amén por eso. Amén. Hermanos, Dios nos da solución. Amén. Que a pesar que estemos hundidos en el pecado, Dios nos da una salida. Y la salida esa es ¿de quién? De Jesús. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo lo hemos dejado, Jesús. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La pregunta de los discípulos fue bien importante. Y es la misma pregunta que nosotros necesitamos hacer. ¿Quién entonces podrá ser salvo? En el libro de Salmos capítulo 24, analicemos, acordémonos que el tema tiene que ver con escudriñar nuestros propios corazones. En el libro de Salmos capítulo 24, vamos a la Biblia, vamos a dejar que sea Dios quien hable a través de su palabra. Salmos capítulo 24, un salmo hermoso que muestra, en este salmo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros la experiencia de nuestro amado Jesús subiendo hacia el monte de Dios. Pero que sin embargo, no solamente Jesús subió al monte, sino que la experiencia es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de un día de subir ¿a dónde? Al monte de Dios.
como ha sucedido en el pasado a través de la resurrección especial que hubo en la resurrección de Cristo, y otros personajes bíblicos como Moisés, Elías y otros hombres de Dios que ya están en el cielo. Pero aquí hay algo que me llama la atención y es el versículo 4. Bueno, vamos a analizar el versículo 3. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Analicemos, hermano. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién, hermano? ¿Quién es? El limpio ¿de qué? De manos. ¿Y puro de qué? Acordemos que el tema es escudriñar nuestro propio ¿qué? Corazón. El limpio de manos es el que va a subir al monte de Jehová, el que va a estar en el lugar santo, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma ¿a qué, iglesia? A la vanidad, ni jurado con engaño. En el libro de Maranata, capítulo, página 51. Maranata, página 51. Comentando sobre estos versículos. Miren lo que dice aquí, hermano. Me llamó mucho la atención. Maranata, página 51. El título es Preguntas escrutadoras. Interesante. Como somos un pueblo que creemos a la ley y al testimonio, necesitamos ahora estudiamos la Biblia. Vamos a estudiar ¿qué? El don profético. Amén. Porque si queremos escudriñar nuestro propio corazón en este día, necesitamos ir a las dos fuentes para saber realmente qué es lo que yo necesito cambiar en mi vida personal. Y analicemos. Dice: un alma unida con Cristo luchará contra toda transgresión y toda insinuación del pecado. ¿Toda qué? Toda transgresión y toda qué? Insinuación del pecado. Llega a ser cada día más semejante a una luz refulgente. Llega que cada día a ser ¿qué? Una luz refulgente. Llega a ser cada día más victorioso. Va avanzando en fuerza en fuerza. No de debilidad en qué. Ya analicemos, con esto nada más tenemos para meditar todo el día. Debemos avanzar de fuerza en fuerza y no de qué. De debilidad en qué. En debilidad. Pregunto, ¿tenemos debilidades? ¿Tiene debilidad? Ay, hermano, esa es la lucha constante de cada uno de nosotros, y no solamente de nosotros, sino también de nuestros hermanos pioneros de la iglesia primitiva. Fue la debilidad del apóstol Pablo, la cual menciona ahí en el libro de Romanos. Pero dice aquí de la siguiente manera: que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Escuchen bien, ¿en cuál asunto? De lo que leímos anteriormente. Si albergáis orgullo. ¿Si albergáis qué? Orgullo. ¿Hay orgullo en mi corazón? Sí. ¿Hay orgullo en tu corazón? Tú te contestas. Que nadie engañe a su propia alma en este asunto. Si albergáis orgullo. Estima propia. ¿Qué es estima propia? ¿Qué es estima propia? Que yo soy mejor que todos. Que yo me estime por encima de los demás, que yo me crea que soy mejor que los demás. Es familia del orgullo. Es familia del orgullo. Dice así: amor a la supremacía, vanagloria, ambición impía, murmuración. Y subrayo esto. ¿Qué? Murmuración. ¿Murmuramos nosotros? Descontento. ¿Hay descontento en nuestros corazones?
Todo eso tiene que ser arrancado de nuestro corazón. Amargura, maledicencia, mentira y engaño, hermano. Calumnia. Si hay estas cosas, queridos hermanos, dice aquí, Cristo no está morando en vuestro corazón. Esto es cosa seria, hermano. A mí me llamó la atención esto. Si hay alguna de estas características en nuestra vida, si hay supremacía, si hay estima propia, si hay orgullo, si hay vanagloria, si hay ambición impía, si hay murmuraciones, si hay descontento, si hay amargura, si hay maledicencia, si hay mentira, si hay engaño, si hay calumnia, entonces Cristo no está en el corazón. Hermano, esto es para nosotros meditar. Por eso hay una responsabilidad grande en nosotros. Y no solamente en nosotros, aún en nuestros niños. Los padres que tienen hijos. Escuchen bien. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. ¿Conocemos nosotros la verdad, hermana Isa? Amén. Seguro que sí. ¿O no conocemos la verdad? ¿Quién no conoce la verdad aquí, hermano? ¿Quién no la conoce? Todos la conocemos. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera, dice aquí, hermano Carlos de León, caerán en el día de la prueba. Esto es interesante, hermano. O sea, si hay estas características en nuestra vida todavía, vamos a caer en el día de la prueba. No sé si estamos prestando atención o el sueño les está ganando. Pero esto es bien importante, hermano, porque tiene que ver con nuestra salvación. Esto tiene que ver con la salvación. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma más elevada. ¿Una qué? Una norma. O sea, en otras palabras, el pueblo de Dios tiene que ir de victoria en victoria y no en decadencia. Pero la victoria la vamos a adquirir a través de Jesús en constante comunión con Jesús. Amén. Diariamente. Pero la debilidad la vamos a adquirir cuando no estamos conectados con la planta. Cuando no estamos conectados de la simiente. La debilidad la vamos a conseguir cuando estamos desconectados de esa comunión que necesitamos con Jesús diariamente. Pregunto entonces, ¿estamos conectados con Jesús diariamente? ¿Estamos estudiando su palabra diariamente? ¿O estamos dando más tiempo a las cosas de esta tierra antes que la comunión de Jesús, con Jesús? Dice, el pueblo de Dios debe avanzar, debe alcanzar una norma más elevada, debe ser, dice aquí, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, celoso de buenas obras. Amén. Cristo no murió por vosotros para que pudieras tener las pasiones, los gustos y los hábitos del mundo. Cristo no murió para eso, hermano. Hoy celebramos Santa Cena, o la Cena del Señor, como le queramos llamar. Pero dice aquí claramente, Cristo no murió por nosotros para que pudiéramos tener las pasiones, los gustos y los hábitos del mundo. Pregunto, ¿está el pueblo de Dios hoy día adquiriendo todavía las pasiones, los gustos y los hábitos del mundo? Pregunto yo. Eso es algo que debemos nosotros analizarlo. Si todavía hay estas cosas en nuestros corazones, si todavía hay nuestro gusto, nuestro paladar está todavía corrompido y no nos estamos llegando a la reforma que Dios le ha dado, la reforma pro salud que Dios le ha dado a su pueblo, entonces, hermano, todavía estamos igual que los del mundo.
Nadie entra por los portales de gloria a menos que oriente su corazón en esa dirección. Amén por eso, hermano. Amén. No escucho muchos amén, hermano, y pareciera que la iglesia está dormida. Hermano, esto es bien importante, hermano. Hermano, si esto fuera una iglesia pentecostal, los amenes levantarían el techo de esta congregación, de este lugar donde nos estamos congregando. Hermano, esto es bien importante porque es de vital importancia. Tiene que ver con nuestra salvación, hermano de Dios. Nadie entra por los portales de gloria a menos que oriente su corazón en esa dirección. Meditar entonces en estas preguntas. Meditemos en estas preguntas. ¿Ocupan las cosas terrenales vuestro primer interés? ¿El trabajo está obteniendo nuestro primer interés? Analicemos. Las cosas terrenales. Nuestras casas están teniendo nuestro propio interés. Nuestros carros están teniendo nuestro propio interés. Le estamos dando más importancia a eso. ¿Vuestros pensamientos, hermanos, son puros? ¿O permitimos que el diablo introduzca en nuestra mente pensamientos inicuos? ¿O permitimos que dejemos que el enemigo entre en nuestros corazones, hermanos, de aquellas cosas que hacíamos cuando estábamos en el mundo, donde nos deleitábamos en las cosas de la carne? Hermanos, es una lucha constante. ¿A quién no le vienen malos pensamientos a la mente? De los que estamos aquí. ¿A quién no le vienen? A todos, hermanos. Porque si a usted no le llegan malos pensamientos a su mente, gloria sea a Dios. Tremendo. Alabado sea el nombre de Dios. Si no te llegan, tienes una conexión tan tremenda como la tuvo Jesús. Pero déjeme decir que Jesús tuvo que batallar aún con eso. Jesús fue tentado en todas las cosas, hermano, y si la Biblia dice que fue tentado en todas las cosas, es porque el enemigo de una u otra manera le hacía la guerra aún eso. Lo que pasa es que Jesús no se lo permitía. Amén. Esa es la victoria. Amén. De que Jesús no le permitía, de que cuando venía el mal pensamiento de aquello que yo comía antes, de aquello que yo estaba disfrutando, de aquella pasión que yo hacía antes, Jesús lo cortaba. Esa debe ser nuestra experiencia, queridos hermanos. El diablo no nos quiere soltar, ni el diablo te va a querer soltar a menos que tú le pongas un paro. Si tú no le pones un paro, te vas a destruir tú y te va a destruir tu matrimonio, va a destruir a tus hijos y lamentablemente en el día del juicio vamos a tener que dar cuenta. Escuchen bien. ¿Estáis respirando la atmósfera del cielo? ¿Lleváis con vosotros las miasmas de la corrupción? ¿Sois fervientes y consagrados? ¿Estáis sirviendo a Dios con pureza y en la hermosura de su santidad? Si esto está sucediendo, gloria a Dios. Preguntaos sinceramente, ¿soy yo un hijo de Dios o no lo soy? Esa es la pregunta. Preguntémonos a nosotros mismos. ¿Soy un hijo de Dios o no lo soy? Escuchemos. Necesitamos una reforma cabal en todas nuestras iglesias. ¿En dónde? En todas. En todas, porque el pecado está en todos lados, hermano. El poder convertidor de Dios debe entrar en la iglesia. No posterguéis el día de la preparación, hermano. No dormitéis desapercibidos sin tener aceite en vuestras vasijas. No permitáis que este asunto quede en peligrosa incertidumbre. Preguntaos a vosotros mismos con fervor, ¿estoy yo entre los salvos o entre los perdidos? Bueno, nos pregunta yo cuando estaba analizando, digo, Señor, ¿qué manera de escudriñar tú tienes? Esta es la pregunta. La pregunta es, ¿estoy yo entre los salvos o entre los perdidos?
¿Estaré en pie o no estaré? Solo el limpio de manos y puro de corazón estará en pie en aquel gran día, queridos hermanos. Por eso el Señor dice en 2 de Corintios, vamos allá, 2 de Corintios, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos allá, 2 de Corintios capítulo 13, miren lo que dice aquí la Biblia. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, la lectura bíblica dice: examinaos a vosotros mismos, hermanos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis, ¿qué? Reprobados, hermanos. Hermanos, nada hay más traicionero que la falacia del pecado. Maranata página 50 dice así: escudriña tu propio corazón. Nada es más traicionero que la falacia del pecado. Él es el Dios de este mundo, que engaña, ciega y conduce a la destrucción. ¿Quién es? El Dios. ¿El Dios de quién? De este mundo. De este mundo. El Dios de este mundo engaña y ciega y conduce a la destrucción. Porque vino para matar y destruir. Mas sin embargo Jesús vino para darnos vida y vida de abundancia. Amén. Necesitamos apegarnos de la mano de Jesús. Amén. Dice así: Satanás no expone todas sus tentaciones a la vez. Este la va dando de gotita en gotita, hermano. Analicemos. Las tentaciones no vienen todas a la misma vez. Viene de gotita en gotita, hermano. Satanás no expone todas sus tentaciones a la vez. Las disfraza con una máscara de bien. Las tentaciones las disfraza ¿cómo? Con una máscara de bien. Las almas engañadas dan un paso y se preparan para el siguiente. ¿Cómo acecha Satanás para ver cuán fácilmente se toma su carnada y para ver a las almas andar precisamente en la senda que él ha preparado? Él pone ¿qué? Como dice ahí, su carnada. Y nosotros, si no estamos conectados, si no estamos conectados con la simiente, con Cristo, hermano, lamentablemente caemos fácilmente si no estamos conectados con Él. Ahora sigue diciendo: existe la necesidad de examinarse íntimamente y de preguntarse a la luz de la palabra de Dios: ¿soy íntegro o corrupto de corazón? Escuchen bien, hermano. ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón? Hermano, necesitamos preguntarnos esto realmente. Si somos carnales todavía. Dice: ¿estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón? ¿Cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo y no en el interior? Acercaos al tribunal de Dios y observar cómo a la luz de Dios, si hay algún pecado secreto. ¿Existen pecados secretos en nuestros corazones? ¿Estamos acariciando pecados todavía? ¿Alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado? ¿Cuántos ídolos tenemos? ¿Cuántos ídolos tenemos, hermano? Esto es bien importante. Ustedes saben que
el tener nosotros ídolos nos está llevando a nosotros a un precipicio y a un decaimiento espiritual, queridos hermanos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son mis ídolos? Pero ¿cómo yo sé que es un ídolo para mí? A ver, ¿cómo yo sé que algo es un ídolo para mí? Estudiando la palabra de Dios. Pero el tener nosotros un ídolo para nosotros mismos, hermanos, es que nosotros le demos la prioridad, le demos la más debida importancia a eso que realmente a una verdadera comunión y dirigirnos nosotros a una verdadera voluntad a nuestro amado Dios. Amén. Hermanos, los ídolos están haciendo daño y están cavando profundo en los corazones del pueblo de Dios. Cuando yo estaba en el mundo, mis ídolos eran los gallos de pelea. Y yo no veía otra cosa que gallos de pelea en mi mente, hermano de él. Y yo comía gallos de pelea y dormía con los gallos de pelea. Pero llegó un momento en mi vida donde Jesús tuvo que arrancarme los gallos de pelea de mi vida. Amén. Y Jesús lo hizo. Amén. Pero ese era un ídolo porque yo estaba, ese era mi vida. Ahora, para muchos, sus ídolos son los deportes. Yo no digo que practicar un deporte, jugar baloncesto, sea malo, después que no sea con competencia, porque es un ejercicio. Pero hoy día, lamentablemente, muchos cristianos, hermanos, a veces se pierden el servicio por ver un juego de soccer, o quizás por ir a ver una pelea de boxeo. Esos son ídolos en nuestra vida. Yo tenía otro ídolo muy grande también, los carros. Mi carro no podía pasar por donde hubiese un poquito de agua porque sentía que necesitaba echándolo encima y cargarlo para que no se ensuciase. Y ahí está mi esposa, le puede decir. Eso era un ídolo, hermano, estoy dándole ejemplos. Pero ese ídolo el Señor me lo ha ido quitando. Así como Satanás de a gota te va dando la tentación, de a gota el Señor me ha dado para que me vaya quitando los ídolos. Yo recibí el llamado de salir al campo, como lo han recibido cada uno de ustedes. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios me llamó para salir de las grandes ciudades. Por eso no estoy en Orlando, Florida, donde vivía. Pero digo una cosa. El Señor me ha ayudado poco a poco a ir deshaciéndome de mis ídolos. Antes para mí eso era un ídolo. Podían ver sucio. Pero hoy día vayan afuera y miren el carrito nuevo que tengo de 2014. Lleno de fango hasta, no sé por dónde más tiene fango. Yo creo que el traje mío ya hasta fango tiene fue que me lo limpió ahorita. Me lo ha ido quitando. Ahora si yo, porque mi carrito no se ensucie y yo no dejo de hacer la voluntad de Dios y mudarme al campo, donde quiera que el Señor me envíe, ¿es un ídolo para mí? Sí. Pregunto, iglesia, ¿es un ídolo para mí? Sí. Es un ídolo. Estoy dándole ejemplo de cosas que pueden ser un ídolo para nuestra vida. ¿Puede ser un ídolo para mí mi esposa? Seguro que sí. ¿Puede ser un ídolo para mí mis hijos? Sí. Hermanos, los ídolos hay que arrancarlos del corazón. Cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo adorando a aquel ídolo, ¿qué hizo Moisés? Con las tablas de piedra. Las rompió de un celo santo que había en su corazón por la gloria de Dios. Porque el pueblo estaba adorando ídolos. Ay, hermanos, necesitamos un cambio en nuestros corazones. Hermanos, el mensaje de hoy día es para que lo apliquemos personalmente. Yo me lo estoy aplicando personalmente. Y todavía tengo ídolos en mi vida que poco a poco el Señor me los va a ir quitando. Pero está en mí si yo quiero que me los quite. Amén. Está en mí si yo quiero que me los quite. Porque yo puedo decidir que no. ¿O acaso Dios me obliga?
Dios no obliga. Dios es muy caballeroso. Dios no obliga a nadie. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Dice: acercaos al tribunal de Dios y observar cómo a la luz de Dios si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayáis sacrificado. Orad como nunca antes, para que no seáis engañados por los árboles de Satanás, para que no os entreguéis a un espíritu de descuido, indiferente y vano, hermano. Necesitamos que orar y qué más. Y orar, pero no todo es orar. ¿Sabían eso? Porque yo puedo estar orando: Señor, quítame el ídolo, pero si yo no pongo de mi parte, el ídolo no se va a ir, hermano. No se va a ir. Va a estar ahí. Yo puedo tener un ídolo de la alimentación, de un apetito pervertido. Yo puedo tener un ídolo de cualquier cosa. Pero si yo no lo quito de mi vida, el enemigo me va a ir llevando en decadencia, y cuando vengo a ver, estoy muerto espiritualmente. Analicemos, sigamos analizando. Dice: uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son amadores de los placeres más que de Dios. Tratar sinceramente con vuestras propias almas, hermanos. Investigar cuidadosamente, hermano. ¿Investigar qué? Cuidadosamente. ¿Cuán pocos, después de un examen fiel, pueden levantar la vista al cielo y decir: no soy un amador del placer más que de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos dice aquí? ¿Cuántos? ¿O cuán pocos, después de un examen fiel, pueden levantar la vista al cielo y decir: no soy un amador del placer más que de Dios? ¿Cuán pocos pueden decir: estoy muerto para el mundo, mi vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando aquel que es mi vida aparezca, yo también apareceré con él en gloria? Amén. El amor y la gloria de Dios. Oh, preciosa gracia, más valiosa que el oro fino, eleva y ennoblece el espíritu por encima de todos los demás principios. Coloca el corazón y los afectos en el cielo. ¿Qué es eso? La gracia y el amor de Dios. Mientras los que nos rodean se ocupan en vanidades mundanas, placeres y frivolidades, nuestra conversación está en el cielo, amados en nombre de Dios, de donde esperamos el Salvador. El alma se dirige a Dios para obtener perdón y paz, justicia y verdadera santidad. El trato con Dios y la contemplación de las cosas de arriba transforman el alma a semejanza de Cristo, hermano. Hermano, en Jesús hay poder, hermano. Amén. Necesitamos simplemente, hermano, humillarnos a nosotros mismos. Necesitamos escudriñar nuestros propios corazones, queridos hermanos. Ahora, hermano, Levítico capítulo 23, hermano, nos muestra a nosotros, hermano, la experiencia que debe de tener el pueblo de Dios hoy día, hermano, cada uno de nosotros. Hermano, porque estamos necesitados en nuestros corazones de hacer un escudriñamiento total en nuestros corazones para ver si realmente amamos a Dios como Dios se merece que le amemos. Levítico capítulo 23, versículo 27 al 32, hablando sobre la fiesta del día de la expiación, dice de la siguiente manera. 27, Levítico capítulo 23, versículo 27 al 32 dice: también el 10º día de este mes séptimo será el día de la expiación, o el Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, dice la palabra de Dios. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Oh, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud en este día de la expiación, hermano? Afligir nuestras almas. Afligir nuestras almas. El 23 de
Sí, 23, Levítico 23, 27. Ninguna obra haréis en este mismo día, hermano. Esta era la experiencia del pueblo de Dios de antaño, y la prueba y nos muestra a nosotros cuál debe ser la experiencia de nosotros hoy día, porque este es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día, que no se afligiere, será cortada de entre su pueblo. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis en este día de la expiación, os será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis, queridos hermanos. Pregunto, hermano, ¿cuál era la experiencia del pueblo de Israel cuando venía el día de expiación? ¿Cuál era la experiencia del pueblo de Dios cuando se sonaban las trompetas en el primer día del mes séptimo, hermano? El pueblo se estaba preparando porque sabía que iba a llevarse a cabo el juicio de la nación de Israel. Pero sabemos a través de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que el verdadero día de la expiación lo estamos viviendo en esta hora, hermano. Y no estamos escudriñando realmente nuestros corazones. Todavía hay hijos de Dios que están guardando el sábado, pero lo guardan y no lo guardan. ¿Me explico? ¿Usted puede entender eso? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Hay adventistas que guardan el sábado y no lo guardan. Yo no lo entiendo. Pero lo que sí entiendo es que el pueblo de Dios necesita ser fiel a sus mandamientos. Y en el asunto del sábado, el Señor nos está probando, hermano. Amén. Hoy todavía en el día de sábado estamos trabajando. Examinar vuestros corazones, dice el Señor Jesús. En día sábado todavía, hermano, estamos haciendo negocio, hermano Delmo. ¿Tú has conocido algún adventista que el día sábado hace negocio? No me contesta. Sucede eso, hermano. Y es triste. Y es triste porque no estamos entendiendo, queridos hermanos, que nuestras obras se están llevando a cabo y se están registrando en los libros del cielo, hermanos. Todavía el día de sábado, me acuerdo una vez, estaba en una iglesia y salió un líder de una iglesia para afuera y yo de casualidad estaba pasando y no se percató que yo estaba ahí al lado y el hombre estaba hablando de negocio el día sábado. El hombre estaba tratando los negocios en el día sábado. Le llamaban del trabajo y necesitaba. Lo llamaban y necesitaban contestar el teléfono. Porque era jefe en el trabajo. Ahora pregunto yo, ¿eso será violar el sábado? ¿Será que yo contestar una llamada en día sábado? Porque mi jefe me dice, mira, ¿qué pasó con el tubo este? ¿Dónde está? No lo encuentro. Hay que tener misericordia, hay que contestar a la llamada porque él necesita encontrar el tubo en día sábado. No sé si me están entendiendo. Dios está errando a nuestros corazones en este día. Nosotros no podemos, hermano, transgredir el mandamiento del sábado, ni ninguno de los otros mandamientos, hermano. Todo aquello que no tiene que ver con la santidad tiene que ser apartado. Amén. Pero en el día de la expiación, Dios estaba haciendo un llamado especial al pueblo. Mensaje selecto, tomo 1. Voy terminando. Mensaje selecto, tomo 1. No se me desesperen, hermanos. Mensaje selecto, tomo 1. Acuérdense que me dieron el púlpito tardísimo. Mensaje selecto, tomo 1, página 145. Miren lo que dice aquí, hermano, hablando sobre este día de la expiación, hermano. Página 145. Dice, estamos en el gran día de la expiación cuando mediante la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados. La confesión y qué más, iglesia.
No, hermano. Arrepentirse es apartar el pecado completo, desarraigarlo, cortarlo, eliminarlo. Amén. Gloria a Dios que hubo uno aquí. Dice aquí, Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple, hermano. Así que el que no le está gustando el mensaje, pobrecito, porque yo no puedo hacer más nada, aquí lo está diciendo el Señor. Amén. A la ley del testimonio. Amén. Dios no acepta ahora de sus ministros un testimonio suave y falto de temple. Un testimonio tal no sería verdad presente. El mensaje para este tiempo debe ser alimento oportuno para nutrir a la iglesia de Dios. Ese es el mensaje presente para este tiempo. Mensajes que llamen a nuestra conciencia, que nos hagan despertar, que veamos nuestra condición espiritual y que anhelemos un cambio y tomemos una decisión firme de ya no cometer más el pecado. Amén. En el 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial, gloria a Dios por eso, para comenzar la obra del juicio investigador. Amén. Amén por eso, porque tenemos un sumo sacerdote en las mansiones celestiales, allá en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. ¿A cuándo termina el juicio de los muertos? Que lo sepa, que me lo diga, o yo no lo sé. Ni lo sabemos. Porque si el Señor revelara que en el año 2018, en diciembre 18 de 2018, entonces toda la iglesia viviría en santidad. Y aquí al año a diciembre 18, hermano. Dios no obra así. Por eso que la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. Y en nuestro registro están consignadas todas las buenas obras, pero también todas las malas. Y si no abandonamos las malas, hermanos, ellas nos van a acusar en el día del juicio. Dice, cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos, queridos hermanos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal, se demandaba perdón, que el pueblo afligiere su alma delante de Dios y confesara sus pecados para que pudiesen ser expiados y borrados. Pero vuelve y pregunta. ¿Será que es solamente pedir perdón y volver a continuar cometiendo los mismos pecados? No, hermano. Arrepentirse de corazón. Amén. Es abandonar el pecado. Es abandonarlo. Es desarraigar aquello que nos está destruyendo. Es desarraigar ese bendito teléfono que nos está consumiendo la vida. Es desarraigar ese bendito internet que está consumiendo nuestra vida, la mente de nuestros niños. Amén. Hermanos, es desarraigar esas películas mundanas que están consumiendo nuestra vida, están introduciendo basura en nuestras mentes. Amén. Es desarraigar esos juegos que hoy día están destruyendo la vida de muchos niños, donde hoy lamentablemente los jóvenes, por estar viendo esa basura, hoy día toman un arma y entran a la escuela y matan a muchas otras almas que no tienen culpa y los matan sin misericordia. ¿Por qué? Porque la culpa es de nosotros los padres. Porque la culpa aún de aquellos que no son padres también. Escuchemos. ¿Se requerirá algo menos de nosotros en este día de la expiación de lo que se requería el pueblo de Hebreo? No.
Cuando Cristo, en el santuario celestial de lo alto, está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. No, hermano, el caso va a ser tratado de la misma manera. ¿Qué sucedía con el sumo sacerdote si entraba en el lugar santísimo y estaba practicando pornografía? Ay, hermano, moría. Ay, bendito hermano. Moría. Hermano Dani, sacaban una cuerda que tenían, lo sacaban para afuera. Y tenían que ser otros hombres santificados. Caía muerto. Quedaba fulminado de la misma manera que vamos a quedar nosotros fulminados si nosotros no cambiamos nuestros corazones. ¿O acaso Dios cambia? Hermanos, ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? Miren lo que dice. ¡Ay! A ver si despertaron. Eso es lo que dice aquí. En signo de admiración. ¡Ay! Cuando se dice un ay, igual que en la Biblia, cuando dicen un ay, es porque, hermano, es algo terrible. ¿Cuánto orgullo prevalece en la iglesia? ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánto amor al vestido? ¿La frivolidad y las diversiones? ¿Cuánto deseo de supremacía? Todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas, hermanos. No escudriñaremos las escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo. No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros, como pecadores, deberíamos ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, está diciendo aquí, hermano. Si tenemos alguna preocupación por la salvación, hermano, a ver, Carlos de León, de nuestras almas. Bueno, ¿a cuántos de nosotros nos preocupa la salvación de nosotros? ¿A cuántos? Todos. Todos. Dani, ¿te preocupa tu salvación? Ashley, ¿te preocupa tu salvación? Para eso Dios ha traído el mensaje. Amén. Porque es que necesitamos un cambio en nuestra vida. Los ministros de Dios hoy tienen que hablar como hablaba Juan el Bautista. Juan el Bautista se iba a pasar el pañito tibio, así. Quédate ahí, nietecita, tranquilito. Y sigue practicando tus pecados. Eso hacía Juan el Bautista. No. Juan el Bautista amaba el pueblo. Juan el Bautista amaba a su pueblo. Por eso le hablaba como le hablaba. Moisés amaba el pueblo. ¿O no lo amaba? Amén. ¿Y cómo le hablaba a Moisés? Cara a cara. Pero qué mensaje era el de Moisés de amonestación al pueblo, para que el pueblo se apartase del pecado. Pero ¿saben qué? ¿Cuántos años tuvo Moisés en el desierto? Pregunto. 40 años tratando con un pueblo rebelde, malagradecido, que no se merecía la gracia de Dios, pero que sin embargo Dios, porque es amor, manifestó su gracia sobre el pueblo. Dios mantuvo ese siervo constantemente amonestando al pueblo para que el pueblo viviese en santidad, queridos hermanos. Ahora, ¿el pueblo vivía en santidad? En su mayoría no. Hubo un remanente. Gloria a Dios por eso. Como Dios puede tener un remanente en este tiempo. Amén. Pero sin embargo dice Patecas el profeta,
cuando hablamos de la historia de Moisés, que el pueblo que vino a reconocer el líder que tenían después que murió. ¡Qué ingrato! ¿Has leído eso, hermano? Vinieron a reconocer al líder que tenía delante de ellos después que Moisés murió. ¿Y esto qué? Reconocieron al pueblo. El pueblo reconoció al líder que tenían después que Moisés murió. Mientras Moisés estuvo vivo, no reconocieron al líder que tenía delante de ellos. Le gustaba a Aarón. A ese sí le gustaba. Ese sí que les hablaba lindo y bonito. Y los exaltaba. ¿Acaso se estará repitiendo la historia? Por eso es que nuestra iglesia está tan llena. Porque el pueblo de Dios no quiere escuchar las verdades. Váyanse a las grandes congregaciones para que ustedes vean cómo están de lleno acá. Porque allí no se le predica la verdad. Pero gloria a Dios que aquí hay un remanente que quiere escuchar la verdad. Amén. Hay un remanente que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. De que tenemos debilidades, las tenemos. Pero hoy día Dios nos está haciendo un llamado a que nos afiancemos en la verdad. Amén. A que caminemos por donde necesitamos caminar, que es por la puerta estrecha que nos lleva a la salvación. Amén. Dios nos ama demasiado, hermano. Dios ha dado su vida, dio la vida de su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Amén. Hermano, gloria a Dios por Jesús. Amén. Amén. Si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestras almas, debemos efectuar un cambio decidido. ¿Debemos efectuar qué? Un cambio decidido. ¿Y qué es un cambio decidido? Pregunto. ¿Qué es un cambio decidido? Decir, ya está aquí. Terminar. Cortarlo. Cortarlo. Sacrificarlo, cortarlo, desarraigarlo, aunque me guste. ¿Me gusta el canto de pollo, el muslo de pollo en la boca? ¿Qué tengo que hacer? Miren, quemarlo, hermano. Sacarlo, eliminarlo, aunque todavía me guste. Pero oro y me arrodillo delante del Señor y digo, Señor, ayúdame. Dame asco por esto, Señor, porque yo Amén. quiero hacer tu voluntad, hermano. Amén. Yo te aseguro que Jesús lo va a hacer. Amén. No debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados, hermanos. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos con los impíos? La decisión está en nuestras manos. ¿De quién es la decisión, iglesia? ¿Es del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Mira eso, de nosotros, hermanos. Debe levantarse la iglesia para la acción, queridos hermanos. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento del corazón, hermano. Por eso escogí el nombre de ese tema. Del tema. Debe de haber un ferviente escudriñamiento del corazón. Debe haber oración unida y perseverante. Y mediante la fe, una demanda de las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicio como en la antigüedad, sino debe haber una profunda humillación del alma, alabado sea el nombre de Dios.
no tenemos, hermanos, el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Deberíamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que le buscan de verdad. Amén. Hermanos, tengo mucho más que compartir, pero pienso que no se le quedaría ni una palabra del resto de lo que vaya a decir. Pero hay una responsabilidad en mi corazón. Y sé que hay una responsabilidad en el corazón de cada uno de ustedes. De alabar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Con nuestras vidas. Hay una responsabilidad en nosotros de apartarnos del pecado. Hemos caído, nos hemos declinado o hemos caído espiritualmente. Nos sentimos como que ya no queremos caminar más en este camino que Jesús ha trazado para nosotros. Si ese es el sentido, hoy día Dios te está haciendo un llamado. En el libro de Hebreos, mi última cita bíblica. Capítulo 1. Si ese es tu sentir en esta hora y te sientes mal espiritualmente, si te sientes decaído, si sientes que ya Dios no escucha tus oraciones, si sientes que ya necesitas un cambio en tu vida porque entiendes que estás mal espiritualmente, porque le has fallado a Dios, porque le has faltado el respeto a tus padres, porque le has faltado el respeto a tus seres queridos, a tu hermano de iglesia, le has faltado el respeto quizás al compañero de trabajo. Si esa es tu condición, si esa es mi condición, hoy día Dios nos está haciendo un llamado y a través de este rito de la Santa Cena que hoy vamos a celebrar, reafirmémonos delante del Señor. Pidámosle perdón a cada una de las personas que sintamos en nuestros corazones que realmente que hemos faltado el respeto. Hermanos, Dios está haciendo un llamado hoy día a un reavivamiento en nuestras vidas. Amén. Lo necesitamos, hermanos. No le permitamos más al enemigo que siga destruyendo nuestras vidas. Pero en el libro de Hebreos capítulo 11 nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice la palabra de nuestro Dios. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, hermano. No es decir, no de esta creación, hermano. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, hermanos, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo. Amén. Por eso, habiendo obtenido eterna redención, hermano. Porque si la sangre de los toros, hermano, y de los machos cabríos y de las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo Jesús, el Rey, el cual mediante el Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras muertas obras para que sirváis a un Dios vivo, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque Jesús está intercediendo por su pueblo. Y hoy día Dios te hace un llamado a que renueve los votos con Jesús y que hoy día camines en el camino de la obediencia. Dios te hace un llamado a que hoy día escudriñemos nuestros corazones y por su gracia podamos nosotros